Mi padre se negó a acompañarme al altar porque su hija dorada tenía una fiesta de inauguración ese día, pero me llama desesperado cuando conseguí un reemplazo. Durante mucho tiempo siempre supe que mis padres querían más a mi hermana mayor, Vicky, que a mí. Ella fue la hija planeada, mientras que yo fui el resultado de un embarazo accidental que ocurrió apenas 10 meses después. Probablemente ni siquiera me querían, pero decidieron mantener el embarazo de todos modos. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera, pero los padres de mi padre estaban muy vivos, así que asumieron un papel significativo en mi crianza. La abuela y el abuelo fueron constantes en mi vida, brindando el amor y el apoyo que a menudo sentía que me faltaba de mis propios padres. Recuerdo muchas ocasiones en las que mis padres me dejaban con mis abuelos y se llevaban solo a Vicky en los viajes. Cuando era joven, no me importaba porque era divertido estar con mis abuelos, pero a medida que crecía alrededor de los 6 o 7 años, me di cuenta de lo injusto que era todo esto. Sin embargo, mi problema no era solo con mis padres, también era con Vicky. Aunque no albergaba rencor hacia ella, no podía evitar sentirme como un complemento no deseado en la familia. Vicky lo sabía y me hacía sentir como una extraña cada día en mi propia casa. Siempre competía conmigo por todo, las calificaciones, la atención de nuestros padres y hasta los logros más pequeños. Se sentía como una batalla constante por la validación, y yo siempre estaba en desventaja porque mis padres la preferían. Como resultado, me sentía realmente inferior, y nunca logramos entendernos del todo. Nuestra relación parecía más bien una competencia perpetua, con ella siempre saliendo victoriosa. En una ocasión, ella quería ser amiga de un grupo de chicas, pero como era algo tímida, le daba miedo acercarse a ellas. Una de las chicas y yo teníamos clases de arte juntas, así que me presentó al resto del grupo y todos solíamos pasar el rato juntos. Vicky estaba tan celosa de esto que hizo que mis padres hablaran conmigo para incluirla. Cada vez que estaba con esas chicas, ella intentaba pelear, pero mi madre me llamaba egoísta, mientras que mi padre decía que debía cuidar de mi hermana. A regañadientes, acepté e introduje a Vicky al resto de las chicas. Pero, como no tenía muchos amigos, ella se mostraba demasiado entusiasta y trataba de impresionar al grupo, lo que a menudo resultaba molesto. A pesar de sus esfuerzos, le costaba encontrar su lugar entre ellas, y la tensión incómoda entre Vicky y las otras chicas siempre era palpable. Por ejemplo, una de las chicas estuvo interesada en un chico, y Vicky se encargó de acercarse para hacerle saber que a la chica le gustaba. Él se rió porque no estaba interesado y se lo contó a todos, lo que avergonzó a la chica. Después de eso, las chicas me dejaron claro que no querían que llevara a Vicky a nuestras reuniones. Así que acepté, sin embargo, Vicky no lo aceptó. Hizo un berrinche cuando se enteró de que no querían nada que ver con ella e insistió ante nuestros padres en que yo no debería pasar tiempo con esas chicas. Me negué y le dije que era su culpa que no quisieran ser amigas suyas, pero mis padres, como siempre, la apoyaron. Me dieron una charla sobre cómo Vicky no tenía malas intenciones y que debería intentar convencer a las chicas de perdonarla, pero si no lo hacían, entonces yo también debería alejarme de ellas. Me negué y mantuve mi postura. Me gustaba pasar el rato con ellas y, a diferencia de Vicky, no iba a poner en peligro mi amistad. Les dije a mis padres que ya había tenido suficiente y que no era mi responsabilidad hacer que Vicky tuviera un grupo de amigas. Ellos se enojaron y me dieron la espalda durante semanas, pero me alegra haberme mantenido firme. Este grupo de chicas ha seguido siendo mis amigas hasta el día de hoy y son como hermanas para mí. He llorado con ellas, reído y compartido algunos de los momentos más significativos de mi vida. Esa no fue la única razón por la que Vicky llegó a odiarme. También hubo otro incidente con un chico del que ella estaba enamorada, un chico de quien yo no tenía idea y con quien me sentaba en algunas clases porque éramos amigos. Él intentó invitarme al baile de graduación, pero decliné educadamente porque ya iba con alguien que me gustaba. Más tarde, cuando Vicky se enteró, armó un gran escándalo, contándole a mis padres que siempre me llevaba las cosas que ella quería y que coqueteaba con el chico, sabiendo lo que ella sentía desde hacía meses. Me llamó un montón de palabras desagradables que nadie debería decirle a su propia hermana y les dijo a mis padres que deseaba que yo no fuera su hermana. Mi madre se puso de su lado, diciéndome que estaba mal lo que había hecho y que, como hermana,
debería respetar el código de las chicas. Traté de explicarles que ni siquiera me interesaba el chico y que había rechazado su invitación, así que ella era libre de preguntarle si quería. Pero Vicky se negó a dejarlo pasar. Al mirar hacia atrás, creo que ella sabía que el chico la habría rechazado de todos modos, solo quería desquitarse conmigo porque me había invitado a mí en lugar de a ella. Una vez, mi papá me llevó a tomar helado, diciéndome que quería pasar tiempo padre e hija conmigo. Esto nunca había sucedido, así que estaba muy emocionada. Sin embargo, comenzó a hacerme muchas preguntas, como si mi novio y yo estábamos teniendo cuidado, si él venía de una buena familia y si consumíamos drogas. Me quedé sorprendida por su línea de preguntas y le pregunté qué quería decir con eso. Fue entonces cuando mi papá reveló que Vicky había estado inventando historias, contándole a mis padres durante meses que yo consumía y bebía alcohol con mi novio. Esto era completamente falso, así que le mostré a mi papá mi teléfono para que verificara que Vicky estaba mintiendo. Más tarde, cuando mi papá la confrontó sobre todas las mentiras, ella trató de justificar que nadie de nuestra edad simplemente pasaba tiempo con un chico y que yo estaba ocultando cosas. Estaba tan enojada que le grité por intentar crear un problema innecesario y le dije que no era mi culpa que ella no tuviera a nadie. Vicky no aceptó esta conversación y, en un arrebato de furia, me golpeó. Esto sucedió de la nada, ya que nunca antes había sido físicamente violenta. Mi nariz empezó a sangrar mientras caía al suelo, agarrándome la cara de dolor. Mis padres me llevaron de urgencia al hospital y durante todo el trayecto me rogaban que no presentara una denuncia contra Vicky, diciendo cómo esto arruinaría su vida. Vicky ni siquiera se preocupó ni se disculpó. Más tarde, cuando la enfermera me preguntó sobre el incidente, le conté la verdad y ella llamó a servicios de protección infantil. Mis padres estaban furiosos conmigo por involucrar a esos servicios, viéndolo como una traición a la lealtad familiar. Para ellos, las acciones de Vicky eran solo un accidente aislado que no justificaba una intervención tan drástica. Suplicaron a las autoridades, insistiendo en que Vicky no era un peligro para mí. Al final, ella fue liberada, pero las autoridades advirtieron a mis padres que estarían vigilando nuestra situación en caso de que ocurrieran más incidentes. Como puedes imaginar, Vicky estaba realmente afectada, al igual que mis padres. Más tarde, mis padres me dijeron que estaban decepcionados de mí por tratar de arruinar la vida de mi hermana. Mi madre comenzó a llorar, diciéndome que estaba desgastando la familia al involucrar a personas ajenas. La decepción de mi padre era palpable, siempre tenía palabras cargadas de reproche mientras cuestionaba mis decisiones. Le respondí firmemente que quería a Vicky fuera de mi vida, y ellos estuvieron de acuerdo. Me sentí culpable por involucrar a las autoridades, pero por primera vez me sentí segura en mi propia casa. Una vez que supe que había sido formalmente advertida, mis padres tuvieron una conversación separada con Vicky, y desde ese día, ella dejó de hablarme por completo. Prefería esto a tenerla constantemente rondando o tratando de insertarse en mi vida. Cuando mis abuelos se enteraron de este incidente, me pidieron que empacara mis cosas para vivir con ellos durante el resto de la secundaria. Informaron a mis padres, quienes no se opusieron, así que me fui a vivir con mis abuelos. A diferencia del hogar de mis padres, me sentía segura y amada. Los días restantes de la secundaria fueron buenos e hice recuerdos duraderos con mis amigos. Mis padres nunca me visitaron ni me llamaron en todo ese tiempo. Sabía que estaban felices con su amada hija, así que nunca intenté contactarlos, aunque me dolía que pudieran descartar tan fácilmente nuestra relación. Cuando me gradué de la secundaria, mis padres hicieron el día acerca de Vicky. Ni siquiera me felicitaron ni se acercaron a mí haciéndome sentir como una extraña para ellos. Sin embargo, mis abuelos estaban allí y reprendieron a mis padres por ser tan evidentes en su favoritismo. No sé qué les dijo mi abuelo, pero mi papá luego se me acercó torpemente. Más tarde descubrí que había sido aceptada en una buena universidad con una beca completa, y me sentí muy feliz por eso, ya que temía pedirles ayuda financiera a mis padres. Informé a mis abuelos y me invitaron a cenar a un buen restaurante. Después de la cena, mi abuela publicó fotos mías en su cuenta de Facebook, escribiendo una larga leyenda sobre lo orgullosa que estaba de mí por ser una estudiante excepcional. Nuestros parientes se enteraron pronto y se unieron a las felicitaciones.
Supongo que algunos de ellos les contaron a mis padres, que no tenían idea de todo esto. En lugar de sentirse felices, mi madre me llamó al día siguiente para decirme que Vicky se había encerrado en su habitación llorando porque no había sido aceptada en ninguna universidad y que yo estaba tratando conscientemente de hacerla sentir mal por sus calificaciones. Me dijo que todo esto era culpa mía porque, aparentemente, ella estaba deprimida después del incidente con servicios de protección infantil y que yo la había empujado a sacar malas calificaciones. Estaba tan increíblemente destrozada de que mi propia madre pudiera culparme por algo así. Fue la última vez que hablé con ella. Mis abuelos me ayudaron a mudarme a mi residencia universitaria. Debido a que la universidad de mi novio de la secundaria estaba lejos, habíamos terminado. Así que entré a la universidad soltera. La ruptura había sido difícil, pero estaba emocionada de conocer gente nueva. Allí conocí a Rob, y ambos éramos estudiantes de primer año, pasando la mitad de nuestros días en la biblioteca. Rob era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes, era tranquilo y le gustaba estudiar, lo que se parecía a mí y rápidamente encontramos puntos en común en nuestro amor compartido por la universidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra amistad floreció en algo más profundo y me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por Rob que iban más allá de una simple amistad. Siendo extrovertida, fui bastante directa sobre mis sentimientos por Rob, y me sorprendió saber que él sentía lo mismo. Empezamos a salir y hemos estado juntos durante 8 años. Mis abuelos han conocido a Rob y lo adoran, he conocido a sus padres, quienes literalmente me tratan como a su propia hija. En ocasiones, la madre de Rob incluso me ha confesado que siempre ha deseado tener una hija, así que está contenta de que Rob haya conocido a una persona maravillosa como yo. Para ser honesta, esta es la primera vez que estoy rodeada de familiares que me aprecian y no me guardan rencor. Le he contado a Rob historias de mi infancia, él me escucha y sabe cómo es mi relación con Vicky. A lo largo de estos últimos 8 años, mis padres apenas me han contactado, excepto para enviarme un mensaje de cumpleaños ocasional si lo recordaban, pero eso es todo. Recientemente, Rob y yo nos comprometimos, él me propuso matrimonio mientras hacíamos senderismo hacia nuestro lugar habitual para ver el amanecer. Fue una propuesta de ensueño. Fue tan dulce ver lo nervioso que estaba al hacerme la pregunta, y no tuve dudas en mi mente cuando acepté. Publiqué fotos de mi compromiso en Instagram y también informé a mis abuelos al respecto. Estaban tan felices por mí y nos felicitaron por nuestro futuro. Supongo que la noticia se difundió porque mis padres me llamaron de repente para felicitarme también. Pensé que era solo una conversación casual, ya que no habíamos hablado durante años. Me preguntaron acerca de mi vida, mi trabajo y mi apartamento, antes de que mi papá me preguntara directamente si podía llevarme del brazo hasta el altar. Me sorprendió su repentina pregunta, ya que unos momentos antes ni siquiera tenía idea de en qué empresa trabajaba. Le dije que aún no lo había pensado y él me dijo que sería vergonzoso si no lo invitaba, y que otros nos cuestionarían al respecto. Así que sería mejor si él me llevaba al altar. Les dije a mis padres que ni siquiera sabía si los iba a invitar a mi boda, ya que no habíamos estado en contacto. Pero esto molestó a mis padres. Mi madre comenzó a decirme que estaba decepcionada por mi respuesta, enfatizando la importancia de la familia y la tradición. Continuó diciéndome que siempre serían mis padres pase lo que pase y que debería dejar el pasado atrás. Parte de mí estaba tentada a escuchar a mis padres y aceptar la oferta de mi papá porque quería que nuestra relación se reparara, pero otra parte de mí dudaba, temerosa de abrirme nuevamente a posibles decepciones y heridas. Sin embargo, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de mi vida en unos meses, así que le dije a mi papá que podría llevarme del brazo hasta el altar, y él pareció estar encantado. Durante los preparativos de la boda, contacté a mis amigas de la secundaria con las que siempre había mantenido el contacto, a pesar de la distancia física que había crecido entre nosotros debido a nuestras carreras. Les dije cómo quería que el grupo se reuniera y que quería que fueran mis damas de honor. Hubo muchas lágrimas de felicidad y felicitaciones, y sin dudarlo, aceptaron mi invitación para ser parte de mi cortejo nupcial. Todas planeamos ir a Las Vegas para celebrar mi despedida de soltera, mientras Rob tenía una despedida de soltero separada con sus amigos. Mis amigas y yo publicamos un montón de fotos de la fiesta y, en general, todos se divirtieron mucho. Sin embargo,
Cuando regresé a casa, mis padres me llamaron para informarme de cuán decepcionados estaban de que no hubiera invitado a Vicky a ser parte de la celebración. Les dije que de ninguna manera habría involucrado a Vicky en mi despedida de soltera y que no quería que fuera parte de mi vida. Esto sorprendió a mis padres y me preguntaron qué quería decir, así que aclaré que las acciones de Vicky, particularmente su historial de mentiras y chismes, me habían dejado profundamente herida y desconfiada de sus intenciones. No podía imaginar invitarla a una ocasión tan íntima y alegre como mi despedida de soltera, sabiendo que su presencia haría menos feliz mi fiesta. También les informé que esta era la razón por la que tampoco estaba invitada a mi boda. Al escuchar esto, mis padres perdieron el control. Se quejaron de que no tenía derecho a excluir a mi hermana de mi boda y que era mi deber como hermana incluirla en eventos tan importantes. Me dijeron que Vicky estaba emocionada por conocerme después de enterarse de que me estaba casando. Estaba confundida y les pregunté a mis padres qué le dio esa idea, ya que ni siquiera nos habíamos hablado durante mucho tiempo. Pero mis padres ignoraron mis preocupaciones, diciendo que así no se comportaban las hermanas. Les dije que tenían que entender que mi relación con Vicky era complicada. Después de todo lo que había pasado, simplemente no me siento cómoda teniéndola como parte de mi boda, y que ni una vez se ha disculpado conmigo por todo lo que me hizo pasar. Sin embargo, mis padres ignoraron mis palabras. Mi madre seguía diciendo que quería que todo se solucionara y que debería hacer un esfuerzo por invitar a Vicky. Mi padre insistió en que nuestros parientes hablarían sobre por qué mi hermana no estaba invitada y esto afectaría mi boda. Sin embargo, sabía que era mejor no ceder a sus demandas, así que decidí no rendirme ante ellos. Les dije que estaba bien que la gente hablara a mis espaldas y cuestionara mi carácter, siempre y cuando estuviera rodeada de personas que me gustaran y en las que confiara. Mi madre luego preguntó si mi prometido estaría bien con esto y también intentó utilizar la carta de los suegros, juzgándome por ser tan increíblemente cruel como para excluir a mi propia hermana de mi boda. Me reí e informé a mis padres que mi prometido y mis suegros conocían la dinámica de mi familia y que a ninguno de ellos le importaría si Vicky estaba presente o no. Me presionaron, sugiriendo la importancia de la unidad familiar y el perdón, pero no cedí ni un centímetro. No estaba dispuesta a comprometer mi propio bienestar por el bien de apaciguar a otros. Al final, acordamos estar en desacuerdo, cada uno aferrándose a nuestras propias perspectivas, y mis padres me dijeron que necesitaban pensar las cosas, y terminamos nuestra conversación ahí. Informé a mis abuelos sobre esto porque me sentía un poco culpable por enfrentarme a mis padres, y ellos me apoyaron completamente. Mis abuelos me dijeron que no debía obligarme a invitar a nadie que no quisiera allí y que, como era de esperarse, mis padres estaban tratando de hacerme sentir culpable. Desde esta conversación, me he sentido un poco mejor con respecto a mi decisión y me he distraído con los preparativos de la boda. Dado que mi boda se acerca rápidamente, la semana pasada mi papá me llamó para informarme que había pensado mucho y que él y mi madre ya no asistirían a la boda. Antes de que pudiera reaccionar, continuó diciendo que esto también significaba que él no me llevaría al altar. Le pregunté si había una razón específica y me informó que Vicky se mudaría a un nuevo lugar pronto, que mis padres la habían ayudado a encontrar, y como yo iba a excluirla de la boda, ella había decidido organizar una fiesta de inauguración de su casa ese mismo día. No podía creer lo que me estaba diciendo mi padre. No estaba siendo invitado en primer lugar y mucho menos me iba a llevar al altar. Sin embargo, la idea de que la fiesta de inauguración de la casa de mi hermana tuviera prioridad sobre mi boda fue un golpe duro. Era una continuación de lo que había sentido durante años. Simplemente le dije que entendía y colgué la llamada. Aunque intenté actuar valiente frente a mi padre, en el fondo el dolor del rechazo me afectó. Cuando le conté a Rob, estaba furioso por lo insensibles que podían ser mis padres después de que ellos insistieron en ser invitados. Fue él quien me dio la idea de preguntarle a mi abuelo, ya que él y la abuela han estado en mi vida más que mis propios padres. Estuve de acuerdo, así que llamé a mis abuelos y les pregunté si estaban dispuestos a llevarme al altar en mi boda. No pude contenerme mientras le preguntaba a mi abuelo. Ustedes siempre han estado ahí para mí, dije con la voz entrecortada por la emoción. Han sido más que solo abuelos, han sido como padres y no puedo imaginar a nadie más que quisiera tener a mi lado en el día de mi boda. Mi abuelo no dudó en decir que sí.
Me dijo lo honrado que estaría de acompañarme hasta el altar, y a diferencia de mis padres, no me decepcionaría. Sus palabras me tranquilizaron y en ese momento sentí una profunda sensación de paz. Con mis abuelos a mi lado, supe que tenía una familia que me amaba incondicionalmente y me aceptaba tal como soy, con todas mis imperfecciones. También hablé con mis suegros sobre esto, y los padres de Rob me aseguraron que no les importaba si mis padres no asistían y que, independientemente de su presencia, estaban encantados de presenciar y apoyar nuestra unión. Mi boda es en 2 días y hoy me desperté con varias llamadas perdidas de mi papá. Lo llamé de vuelta pensando que era una emergencia y, cuando contestó me preguntó si era verdad que mi abuelo me acompañaría hasta el altar. Le dije que sí que era cierto, y luego mi papá se enfureció diciendo lo irrespetuoso que era haberle pedido a mi abuelo. Le recordé que él fue quien decidió no venir a mi boda, así que no entendía por qué estaba tan molesto. Mi papá continuó gritándome sobre cómo él y mi madre solo estaban tratando de hacerme ver lo equivocadas que eran mis acciones, y que pensaron que al declinar la invitación me enseñarían una lección. Siguió diciendo que él y mi madre me habían criado y pagado por mi comida y educación, así que mi abuelo no tenía derecho a reemplazarlo. Traté de razonar con él, explicándole que mi abuelo había estado ahí para mí de maneras en las que él y mi madre nunca lo estuvieron, pero no quiso escuchar. Él también me dijo que no había hecho más que alejar a todos de mí y que todo esto era culpa mía. No creo que haya hecho nada malo en esta situación. Supongo que todos hubieran hecho lo mismo, pero como el subreddit requiere que haga la pregunta, ¿soy la mala por pedirle a mi abuelo que me lleve al altar y no a mi padre? Actualización 1. Muchos opinaron y la mayoría dijo que no era la mala. He visto muchos consejos y sugerencias sobre cómo debería abordar esta situación. Estoy de acuerdo en que necesito cortar permanentemente el contacto con mis padres porque su constante indecisión es agotadora y está empezando a afectar mi salud mental. No quiero que estén en mi vida cuando me han mostrado consistentemente que Vicky siempre es su primera prioridad. Mis padres son egoístas, y lo he sabido durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo puede una hija sabiamente dejar de amar a sus padres? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es difícil llevarlo a cabo en realidad. Sin embargo, por mi paz mental, no tengo más opción que hacerlo para poder disfrutar de mi boda mañana. Actualización 2. Lamento la falta de actualización este último mes, pero he estado bastante ocupada desde mi boda. En primer lugar, si mi boda fue bastante buena, con mi abuelo a mi lado mientras caminaba por el pasillo. A pesar de la ausencia de mis padres, no podía estar más contenta al intercambiar votos con Rob, comprometiéndonos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Mis amigas y yo bailamos toda la noche y no puedo comenzar a describir lo importante que es mantenerse en contacto con tus amigas de la infancia. Pase lo que pase, a veces son tu familia elegida. Durante la recepción, sentí un ligero dolor al darme cuenta de que mis padres no estaban allí para compartir este momento especial, especialmente cuando vi a los padres y primos de Rob dando discursos para él. Sin embargo, encontré consuelo en el conocimiento de que había tomado la decisión correcta para mí priorizando mi propio bienestar y felicidad. Algunos amigos dieron discursos, compartiendo recuerdos de nuestras experiencias y el vínculo que nos había llevado tanto en los buenos como en los malos momentos. En los días siguientes a la boda, Rob y yo fuimos de luna de miel, un viaje que sus padres habían pagado como regalo de bodas. Pasé todos mis días ampliamente holgazaneando, disfrutando de la compañía de mi esposo. Me siento tan emocionada cada vez que miro a Rob y me doy cuenta de que ahora está casado conmigo. Como mencioné anteriormente, corté todo contacto con mis padres, bloqueándolos en todas partes. No me molesté en enviarles una explicación porque, francamente, ni siquiera la merecen. No tengo idea de si Vicky realmente tuvo una fiesta de inauguración ese día o si fue solo una excusa para que mis padres no asistieran a mi boda, pero en este punto no me importa. Les deseo lo mejor a ellos y a su querida hija. Actualización 3. No tenía intención de compartir más después de mi última actualización, pero algo inesperado acaba de suceder y creo que todos ustedes merecen saberlo. No había revisado mi correo electrónico en el último mes debido a mi boda y luna de miel, pero hoy, mientras revisaba los correos electrónicos, encontré uno de Vicky. Ni siquiera sé cómo encontró mi dirección de correo electrónico y me sorprendió por completo.
Dudé sobre si abrir su correo o simplemente borrarlo sin leerlo, pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Dentro había un mensaje extenso de Vicky expresando su arrepentimiento por nuestra relación tensa y su deseo de reconciliarse. Reconoció los errores que había cometido en el pasado, admitiendo que había sido egoísta e inmadura. Vicky se disculpó por el dolor que me había causado a lo largo de los años y expresó un deseo genuino de enmendarlo. Continuó escribiendo cómo se siente feliz por mí ahora que estoy casada y que me desea nada más que lo mejor. Terminó el correo suplicando que no castigue a mis padres cortándolos, y que ellos me extrañaban. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de emociones, sorpresa y escepticismo. Parte de mí quiere creer que Vicky realmente ha cambiado, que es sincera en su disculpa y está dispuesta a trabajar para reparar nuestra relación, pero otra parte de mí sigue dudosa porque esto parece demasiado bueno para ser verdad. Independientemente de lo que haya escrito, sé con certeza que mis padres no me extrañan porque, si lo hicieran, no me habrían tratado así todos estos años. Pensé en enviarle una respuesta, pero luego decidí no hacerlo. Después de todo, el perdón no es algo que deba apresurarse. Es un proceso que requiere tiempo y reflexión. Aún así no sé si quiero volver a tener una relación con ella. Podría perdonarla, pero eso no quiere decir que ahora vayamos a ser finalmente hermanas. Para ser honesta, después de mi matrimonio, ya no me siento sola. He aprendido a reconocer que tengo a mi amoroso esposo, amigos solidarios y el apoyo inquebrantable de mis abuelos. Con su respaldo, sé que puedo enfrentar cualquier desafío que se presente sin necesitar a Vicky o a mis padres en mi vida. Además, he investigado y encontrado un buen terapeuta con quien he reservado mi primera cita. He dado este paso para poder abordar y resolver cualquier herida de mi pasado y sanar de ellas. Actualización 4. Creo que hice bien en no contestar el correo electrónico que mencioné en la última actualización, porque ahora todo sale a la luz. Resulta que Vicky no escribió nada y que fueron mis padres usando su cuenta. Por eso hacían tanto hincapié en que perdonara a mis padres, porque eran ellos quienes habían escrito. Lo sé porque me encontré de casualidad con Vicky un día y cuando la saludé ella me miró con cara de asco, como siempre. Le comenté sobre el correo, ya que pensé que mi falta de respuesta era el problema, y ella me dijo que no me había enviado nada. Sacó su teléfono y encontró el correo en la bandeja de entrada, pero juraba que no había escrito nada. En ese momento, ambas nos dimos cuenta de quién era el autor de eso, ya que algún ordenador de la casa todavía tenía abierta la sesión de Vicky. Le pregunté también por la fiesta de inauguración de su casa y me dijo que eso no había sucedido. Así que, como sospechaba, fue toda una mentira de mis padres. Luego, cada una siguió su camino y eso fue todo. Sinceramente, no sé quién fue peor en mi vida, si mi hermana o mis padres, porque lo de mis padres es demasiado retorcido. Al menos ahora todos lo van a saber, porque hice una publicación en mi Instagram con los enlaces a mi Reddit, así que toda la familia y personas cercanas están leyendo esta historia.